Llamo a la mesa a Eladio Fernández Galiano para abrir este debate de la primera y tercera intervenciones de esta tarde. Bien, sería el momento ahora de, si se quedó alguna pregunta pendiente para el señor Eladio Fernández Galiano, sería el momento para formularla. Gracias. Bien, no es por meter los dedos en la herida de lo que surgió ayer, turismo, educación. Estoy muy de acuerdo con el compañero de los hitos. Los procesos de patrimonio de UNESCO, los que estoy trabajando últimamente, y el proceso que nos ha hablado usted, llevan a un desarrollo exorbitado del turismo, del consumismo. Esas cifras del Camino de Santiago, y también lo ha dado, me parece que han sido los informativos, ese aumento bestial, no creo que hagan gran favor a lo que es una ruta que en su origen tuvo una vinculación cultural, religiosa, artística, etcétera. Por otro lado, los temas artísticos que usted nos ha planteado, y felicito, son cosas muy conocidas, pero claro, si seguimos así, aparte del camino del cisterciense, del románico, de los modernismos, claro, ¿por qué no está el gótico? ¿Por qué no está el mundo de las catedrales? Si hay algo que unía a Europa, son las catedrales. Si algo que unía a Europa, la Europa de los mercaderes y de la iglesia, no está reflejado en esas rutas, o es que a nadie se le ha ocurrido. No entiendo cómo, bueno, pues claro, si lo llevamos a más unión de Europa, otros estilos artísticos, yo claro, tengo que hablarlo como profesor de arte, el Renacimiento y el Barroco nos ha unido y ha unido a todos los países, o el Renacimiento. Y ya no digamos por qué hay estilos y formas que están, o hay movimientos o rutas que están, además conocemos artistas que se mueven, talleres, etcétera. ¿Y por qué no están otros, los de Oriente? Todo lo del mundo bizantino. Aquí estamos viendo muchas cosas de Oriente y bizantinismo, y sin embargo no hay nada sobre ese mundo oriental. Como, por ejemplo, ¿por qué no hay ninguna cosa sobre los gitanos? Si hay algo que se mueve por toda Europa y se ha movido durante siglos, son los gitanos. Es una de las culturas quizás más curiosas. ¿Y qué decirles de fenómenos religiosos como el protestantismo, la reforma o la contrarreforma? Claro, lo estoy planteando algunas cosas que me llaman mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que hay intereses ocultos por parte de algunos organismos turísticos, más que culturales o consumistas, de desarrollar algunos de esos aspectos. Y un poco le ofrezco otra cosa, con toda la amistad y simpatía que tuve con Dimas Fernández Galiano, su hermano, el mundo del mosaico. Habla usted de Túnez. Él hablaba y unía todas esas líneas de mosaico, tanto Mérida, Túnez, como Roma, etcétera. Vaya mundos que hay también, y rutas de talleres, de influencias, de iconografías. Es que me deja un poco asombrado. Es que hay un interés económico en surjan unas sí y otras no. Yo vengo de la España vacía. Entre que yo nací el año 53, en los siguientes 10 años, la provincia de Teruel perdió la mitad de sus habitantes. Y ahora está perdiendo la otra mitad. Cuando yo nací, la mayor parte del patrimonio histórico, una gran parte, estaba cayéndose a trozos, con una absoluta falta de sensibilidad a la sociedad. Incluso recuerdo haberlo leído, porque yo era muy pequeño, que una inundación en el Henares hizo que tiraran un puente romano que había por allí porque molestaba y creaba inundaciones para los de no sé qué pueblo que andaba por allí. Es decir, que, bueno, puede ser que el turismo no sea una... En fin, el turismo es una actividad que deja en muchas regiones, en muchas zonas vacías,
del orden del 13% del PIB en un momento en el que hay mucho paro. Yo no vengo aquí a defender el turismo. El turismo, yo lo que digo es que bueno, que si toda esa España vacía se puede llenar de caminantes y gente a la vez que se mantiene el patrimonio rural, incluso el pequeño patrimonio, no solamente las iglesias románicas. Entonces, bueno, pues sí, el turismo tiene sin duda, particularmente sitios como Barcelona o el centro de Madrid, pues unos efectos masivos, pero bueno, no es este el tipo de turismo que nosotros intentamos promover, sino un turismo sostenible, digamos, con aspectos socioeconómicos que en regiones como Extremadura, que solo tiene el turismo y la agricultura, donde no hay industria, prácticamente no hay industria cultural, se ha ido todo. Bueno, yo creo que no es mala idea para reequilibrar territorios. Y buena prueba de ello es que la próxima ciclo económico de la Unión Europea se va a dar, dentro de lo que son los fondos regionales, iniciativa para fijar población. Y si encima se puede ser población, ahora llevando la banda ancha se puede incluso llevar gente que no estaba allí porque había muy pocos servicios. Creo que me he debido explicar muy mal sobre cómo se construyen estas redes culturales, porque no las construimos desde Estrasburgo. Las construyen ustedes, las construyen los que les parece muy bien el gótico, y dice, yo voy a montar una cosa, un itinerario del gótico con mis amigos del gótico de otros sitios. Entonces, nosotros lo único que hacemos es las que vienen. Hay una ruta de Stevenson, sí, bueno, y otra bien, proceden de la sociedad civil. Nosotros no dirigimos para decir, hay que hacer una sobre el barroco, o hay una sobre el andalusí, perdón, sobre todo lo que es, digamos, nuestra herencia cultural musulmana, y no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Entonces, vaya a los que se ocupan del gótico, del barroco, y pregúntenles por qué no lo han hecho. Los gitanos. El Consejo de Europa se ocupa de gitanos, pero de los de ahora. Quiero decir, tenemos todo un sector dedicado a examinar cuáles son las condiciones de vida de los gitanos, que en algunos estados del Consejo de Europa son la quinta y cuarta parte de la población, para que mejoren sus condiciones de vida. Pero nos dedicamos a ver pues, su acceso a la educación, su acceso a la salud, su acceso al mundo del trabajo. No lo vemos como una ruta cultural. La ruta cultural, la idea de estos itinerarios culturales europeos, estas rutas, es hacer que los europeos nos sintamos unidos los unos a los otros, evitar que haya animales como Salvini, y lo digo en público, que diga que a los gitanos hay que echarlos todos de Italia. Bueno, a los italianos quizá no, los puede quizá meter en campos de concentración. Sí, no, primero les puede poner una rueda, signo de los gitanos, una rueda amarilla para que la gente lo sepa y no se fíe. Luego quizá los puede llevar a concentración o quizá alguna solución mejor. Ideas que ni siquiera son suyas. En fin, Europa conoce una crisis. Yo creo que es muy importante hacer europeos. Creo que es muy importante volver a los orígenes de Europa, y el que no quiera que se vaya. Los ingleses piensan que los polacos huelen mal, pues si no, nadie les va a recoger la fruta. Pero bueno, que se vayan. Lo han decidido en una locura colectiva. Bueno, oiga, así está el mundo. Pero no piense que del Consejo de Europa controlamos nada. Somos una organización relativamente pequeña, muy pobre. Lo único que hemos sido la organización que hemos descubierto desde el principio de los 50 que o se hace Europa con cultura, o se hace Europa a través del patrimonio, se hace la Europa de las catedrales, y no solo la de los mercados, porque la de los mercados nos lleva a pelearnos por naranjas. Gracias. Bueno, este es un tema que surgió ayer. Yo hablé de un pequeño yacimiento en un pueblo de 38 habitantes en los Montes de Toledo, y reivindicaba la necesidad
de utilizar, ¿no?, ese patrimonio no como un recurso turístico economicista, sino como un recurso educativo de nuestra gente, ¿no?, in situ, como defiende la UNESCO, como defiende el Consejo de Europa y como nuestro propio país firma esos acuerdos. Pero yo creo que el turismo, yo creo que cuando usamos la palabra turista, metemos en ese saco muchas cosas, ¿no? El turista, una cosa es el viajero, la gente tiene derecho a moverse, por supuesto, los pueblos se mueven por interés y demás, pero claro, es decir, estos grandes movimientos que vemos hoy en día, que son claramente interesados, que los vemos en las grandes ciudades sobre todo, que desalojan a miles de personas de los barrios y del centro de la ciudad, eso no es un viajero, es decir, son movimientos que se generan por otros intereses, ¿no? Pero bueno, yendo a la España vacía, que es la que usted ha hablado y la que a nosotros nos interesa, también manipulamos mucho otra palabra, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un término muy sencillo, es decir, en un pueblo de 38 habitantes, si tenemos 200.000 turistas, tendremos que construir unas carreteras que no necesitamos y que destruirán nuestro entorno, nuestra forma de vida y nuestro propio patrimonio. Es decir, no hay un turismo sostenible. Lo que necesitamos en nuestro pueblo es esa banda ancha, que ya está, que por cierto la tienen las compañías eléctricas en todas sus casetas de media, pero que no nos dejan acceder a ella por intereses comerciales. Es decir, hay que ser también cuidadoso con el término de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese es un poco, yo ayer lo planteé quizá un poco frívolo, ¿no?, y quedó ahí porque luego acabamos tarde y no dio tiempo al debate, pero yo creo que esos son temas que son muy serios y debemos de combatirlos. Es decir, ¿qué pasa con el turismo? Hablemos de turismo, porque claro, uno llega a un museo y ve que la gente ni siquiera contempla la obra, sino que la ve a través de la cámara, del selfie del móvil. Eso es una imagen patética, eso no es una persona que quiere conocer. Y ya muchos de los museos están colapsados, ¿no? Prohíbe los self-sticks, esos, los prohíben los palos directamente. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, es un poco el tema que deberíamos ver un poco, ¿no? Y desde luego la construcción de la cultura, que yo creo que eso es importante, ¿no? Y luego también, bueno, ya decir, si en Europa no se habla inglés, porque ya no están, porque seguimos utilizando el inglés como lengua de comunicación, que a veces dicen, bueno, es la lengua común. Bueno, no sé, yo creo que los mediterráneos cuando nos juntamos en una mesa en italiano, francés, portugués, es más fluida que teniendo que usar el inglés, no sé. No creo que no debemos ser excluyentes con nada, ¿no? Y me ha gustado mucho la intervención. Y hay que ser claros, no podemos volver a los totalitarismos. Europa es eso, ¿no? Es decir, es un movimiento donde estamos los que estamos, son bienvenidos los que van a venir, que serán muchos de África, y cambiará la fisonomía de nuestro viejo continente para ser uno nuevo y rejuvenecernos, ¿no? Pero hay que decirlo claro en estos foros, ¿no? Es decir, el racismo, estos comentarios que estamos viviendo de exclusión, son sencillamente repugnantes, ¿no? Pero ¿por qué seguimos utilizando esa lengua que para mí empieza a tener ya a veces cierto tufo más imperialista que de comunicación entre personas, ¿no? Me queda claro tu alegato, Jorge. No sé si Eladio quiere comentar. Bueno, las lenguas se usan y ya está. Yo qué sé. Yo lo que quiero es entenderme con la gente. Si me entiendo mejor en inglés o en francés o en fin, alemán, no conseguí aprenderlo porque, como decía Churchill, hace falta toda una vida para aprender alemán. Es decir, la vida es demasiado corta, dice ya, para aprender alemán. La sostenibilidad es un término que nos inventamos, con su permiso, los de medio ambiente, porque veíamos que el desarrollo se estaba cargando el medio ambiente. Entonces dije, oiga, desarrollo sí, pero sostenible. Quiere decir, sostenible que tenía tres elementos: el económico, el social y el ambiental, al cual hay que añadirle un cuarto que es el cultural. Sin cultura vamos a tener todos McDonald's, hay la McDonaldización del mundo. Pero no se meta usted con las carreteras, porque no es tan mal porque la gente sabe lo que piden en los sitios rurales: servicios, es decir, que se pueda llegar. Yo soy de Teruel, insisto, en fin, no lo digo como una excusa, pero es que menos mal que nos hicieron una carretera para ir a Valencia, porque antes, bueno, pues estaba muy aislado aquello. Ahora, desde que tenemos una buena autopista a Valencia, pues suben los valencianos y vienen por Albarracín y dejan sus cuartos, y Albarracín no se ha hundido gracias a que vienen los valencianos. Así que, y las carreteras, bueno, pues yo entiendo que el turismo, usted, Benidorm, es un horror. Bueno, no está mal Benidorm. Quiero decir, no está mal
Quiero decir, si tuvieran que poner todos esos números de turistas en pequeñas casitas y con 2.000 carreteras, se habría acabado toda la provincia de Alicante. Pero sí que, bueno, se puede concentrar. Quiero decir, si vienen, no les importa, o yo no voy, pero que no les importa, pues que vayan. Pero vamos, digamos, el turismo hay que ver que es un arma de doble filo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero si no se hubieran puesto como paradores de turismo toda aquella cantidad de edificios históricos, posiblemente se hubieran derruido, se hubieran mal vendido. O sea que no hay que ser demasiado críticos. Eso sí, lo de Barcelona es un horror, el centro de Madrid también, ¿qué se le va a hacer? Pero venceremos. Bien, muchas gracias. Sería ahora el turno de pasar a las preguntas, el debate que había podido suscitar la tercera intervención, la de Iñaki Martín Viso. Si alguien tiene algo que decir, que levante la mano, por favor. Le pasan el micro. Gracias. Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. Tú has presentado las evidencias arqueológicas. ¿Se puede establecer alguna relación con el relato histórico, con las crónicas? Por ejemplo, cuando hablan de las guerras, de las campañas de Leovigildo en la zona de la Savaria o la de los Rucones, toda esa zona que está dentro de la cuenca del Duero. ¿Existe alguna evidencia arqueológica de esas campañas que pueda haber aparecido en esas fortificaciones? ¿O la desaparición de esas fortificaciones puede estar ligada a la ocupación ya militar de esa, vamos, de una manera más segura de esa zona? Bien, para empezar, la verdad que suele ser un juego peligroso intentar identificar algunos de estos lugares que aparecen en las crónicas, porque en muchas ocasiones, bueno, las crónicas, en este caso más que crónicas son anales muy breves, porque son escuetos y no necesariamente quien los escribió conocía muy bien la geografía del lugar. Está escribiendo desde otro sitio muy lejano y no es como ahora que con Google uno se hace una idea más o menos de todo lo que hay. Entonces es difícil y de hecho, bueno, los Rucones, que es un pasaje que no ocupará más de una línea, han dado pie a miles de páginas y la Savaria pues es probablemente la zona del río Sabor, pero eso no es mucho decir. Lo que sí he querido constatar es que la evidencia empírica de la que actualmente disponemos no nos permite afirmar con rotundidad que ninguno de estos sitios ha sido objeto de un asalto militar y a consecuencia de ese asalto militar ha sido abandonado. Es decir, lo que nos encontramos son generalmente o sitios que se han abandonado en un proceso más o menos largo, corto, a veces no lo podemos identificar con claridad, o por ejemplo donde ha habido un incendio y después de ese incendio no se ha ocupado, pero ese incendio puede haber surgido por infinidad de razones. Un incendio en sí mismo no tiene por qué darnos pie a entender que ha habido un asalto. Para ese asalto tiene que haber otras evidencias, armas que hayan quedado, flechas, puntas de flecha, individuos incluso que pueden haber quedado digamos en el registro sin haber sido enterrados o no enterrados debidamente, y en ese sentido no aparecen. En cualquier caso también, y aquí hago otro inciso que lo he dejado caer, es decir, en muchas ocasiones tenemos la imagen de esas campañas militares y habría que saber exactamente de qué eran esas campañas militares, qué ejércitos estaban movilizando, cuál era su capacidad de destrucción y sobre todo cuáles eran los objetivos que se estaban marcando, ¿no? Entonces, a veces tenemos una imagen muy actual de la guerra como una destrucción absoluta, ¿no? Es la imagen que a partir de la Primera Guerra Mundial en adelante ha quedado de la guerra. Pero la guerra en época medieval, postimperial, es algo mucho más limitado, mucho más reducido. Por lo tanto, es también mucho más complicado ver esas destrucciones, ¿no? Bien, en cualquier caso, sí es un juego interesante, pero es un juego muy peligroso a veces. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos a la pausa, una breve pausa. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos, por favor, ¿de acuerdo?